Hola, buenas noches a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada martes por la noche con XTB, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices Forex, materias primas y acciones. Bienvenidos a este seminario, espero que sea de vuestro interés. Y empezamos ya el repaso con lo que ha pasado en el día de hoy, en la sesión de hoy en el IBEX. Luego veremos Wall Street, que hoy volvía a cotizar tras la sesión festiva de ayer, donde no tuvimos ni la City ni Wall Street abiertos, por lo tanto fue ayer una sesión muy tranquila, de poco volumen, de esas sesiones óptimas para, no diría para tomarse el día libre, pero desde luego para aprovechar, para investigar, leer libros y quizá no estar tan pendiente de la pantalla, ¿no? Un día muy tranquilo, donde solo destacó la caída de la bolsa italiana. En el IBEX 35, pues lo que vemos es que está consolidando dentro de una tendencia alcista clarísima. Creo que apuntaría a un nuevo tramo de subida por encima, al menos en el muy corto plazo, si superara 10.918, que tiene ahí una pequeña resistencia, y rebota tras haber cumplido una estructura de segundo bajista con objetivo 10.640. Apuntaría a mayores subidas, a continuidad, y activaría un nuevo objetivo alcista de superar los 11.180. 11.180 puntos. Y primeros soportes importantes los tendríamos en el 61.8 de la última subida, donde frenó la caída en los 10.565 puntos, 10.565. En el mínimo anterior de abril, 10.216, y luego ya para corto medio plazo, el mínimo de febrero, en los 9.236 puntos. Pasamos al Eurostoxx 50, la media europea. El Eurostoxx en tendencia alcista, no hay ninguna señal de giro y el primer soporte estaría en los 3.529. De perder ese nivel quizá tendríamos una caída, una corrección, al menos de muy corto plazo, se activaría un pequeño objetivo bajista y luego sobre todo el primer soporte para corto plazo está en el mínimo anterior en los 3.407, 3.407. En cuanto al DAX, la bolsa alemana, tendencia alcista clara, ha cumplido una estructura de segundo impulso alcista, siguiendo el método FIBO que explicamos paso a paso en el curso online de Bolsa General. Si supera los 12.841, activaría una estructura de tercer impulso alcista, aunque los terceros son menos fiables que los segundos. Tiene un tercero pendiente ya hacia niveles de 13.000 en una estructura de medio plazo. De momento sigue activada y pendiente desde hace meses. Es verdad que se está acercando al objetivo que era muy grande, pero todavía seguiría activado y pendiente. Y en el muy corto plazo, pequeño síntoma de debilidad y activación de objetivo bajista si perdiera 12.489. Yo creo que lo importante ahora es que los niveles a vigilar están muy claros y hay que estar pendientes a ver qué nivel supera o qué nivel pierde para que se activen nuevas estructuras, ¿no? Además de la que ya está activada de 13.000 por estructura de medio plazo. Pasamos ahora al FTSE, a la bolsa de Reino Unido, que sigue tremendamente fuerte. No hay ninguna señal de giro, está en subida libre, máximos de la historia. Se cumplió una clara estructura de segundo impulso alcista e incluso podríamos marcar un tercero, aunque los terceros no son tan fiables, pendiente hacia 7.598. 7.598. Primer soporte en la media 200 sesiones y mínimos anteriores 7.389 puntos, 7.389 y sobre todo en los 7.093 puntos, que es la zona de soporte horizontal, que fue mínimos de febrero y que volvió a ser respetada perfectamente en el mes de abril. Bolsa italiana, el MIB. Bueno, la bolsa italiana ha mostrado alguna debilidad estos últimos días, haciéndolo peor que el resto de bolsas. Corrige tras haber cumplido una estructura grande de segundo impulso alcista de ultracorto plazo que marcamos en su día. Decíamos que si la bolsa italiana superaba 17.400 podíamos ver fuertes subidas. Y así ha sido, y ahora parece que le cuesta un poco subir tras haber anulado un pequeño rango lateral roto al alza, y al haber perdido ese soporte tenemos un primer síntoma de deterioro. Ahora veremos si la media 200 pasa a ser resistencia, porque se ha girado ya la baja, estamos lejos de la media, y ahora en eventuales rebotes veremos si la media pasa a ser un obstáculo, ¿no? Una resistencia. El MIB dentro de la bolsa europea, digamos que es el índice que ha dado más sensación de debilidad o que más ganas parece tener de corregir en las últimas jornadas, en las últimas 2 semanas, ¿no?
aunque hoy lo ha hecho bastante mejor, hoy lo ha hecho mejor que ayer, pero ayer tuvo una fuerte caída del 2%, ¿no? Más del 2%, 2,30 y pico por ciento. Y además fue el único que cayó, ¿no? Los demás, pues alguno plano, otros subieron, otros bajaron un poquito, pero ayer la bolsa italiana pues cayó prácticamente sola, ¿no? Eso es un síntoma un poco de debilidad, pero bueno, de momento es verdad que los primeros soportes clave todavía están lejos. El mínimo anterior en los 19.440 y exactamente 19.442, y luego ya estarían el mínimo de febrero, zona clave ya de corto medio plazo, 18.424. 18.424 puntos. Pasamos ahora a los índices norteamericanos con el S&P 500, índice director de las bolsas mundiales, que ha superado los máximos anteriores, máximos de la historia, y sigue en subida libre, cumpliendo el escenario que os proponía pues desde el año 2009, ¿no? Que venimos diciendo que la bolsa americana es alcista, y llevamos ya 8 años repitiéndolo, y de momento pues sigue sin mostrar ningún síntoma de debilidad, y los primeros soportes estarían en los mínimos anteriores, en los 2.352 y en los 2.322. Esos serían los niveles importantes ahora para muy corto plazo. Luego ya más abajo estaría aquel mínimo que marcó tras cumplir este pequeño triángulo que marqué en su día, en los 2.233 marco aquí ese mínimo, y luego ya mínimos relevantes de corto plazo, 2.083 y 1.991 como soporte ya de medio plazo. Y en cuanto al tecnológico, el Nasdaq 100 sigue fortísimo, marcando este martes nuevos máximos de toda su historia. Menos mal que había una burbuja tecnológica hace 5 años. Yo llevo 5 años leyendo y escuchando a mucha gente diciendo que hay que tener cuidado con el Nasdaq, que ha hecho una burbuja y que va a explotar. Pero desde que lo escucho se ha multiplicado por 3. Esa es la realidad, ¿eh? Os lo digo porque hay gente que lleva muy poco tiempo y ahora escucha a la gente decir que esto va a caer muy fuerte. Tranquilos, que lo llevan diciendo 8 años, ¿eh? O sea, alguna vez va a ser verdad. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Alguna vez los agoreros que llevan asegurando que el mercado americano se va a hundir desde hace 7 años, porque en el 2010 ya se decía, os lo prometo. De hecho, ya os contaré una anécdota relacionada con esto, pero sí, ahora no tengo mucho tiempo. Los seminarios son bastante rápidos, pero ya contaré esa anécdota para que os deis cuenta cómo funciona esto, ¿no? Pero ya en 2010 se decía que había una burbuja. No sé si os imagináis lo que ha subido el Nasdaq desde el 2010, ¿eh? Pero solo hay que ver un gráfico. Y nosotros aquí lo que os dijimos es que siguierais la tendencia y que era probable que siguiéramos subiendo, ¿no? Pero no es porque seamos muy listos, seguramente simplemente porque hemos investigado mucho. Y nos gusta el tema de los ciclos de largo plazo. Y hay que ver pues cómo se ha movido la bolsa mundial, el S&P, desde hace 200 años. Si estudiamos la bolsa americana desde hace 200 años, pues nos daremos cuenta que después de ciclos de caídas vienen ciclos de subidas. Y habíamos tenido unos años muy malos de bolsa, hasta el 2008. Entonces lo normal, y por eso os decía en 2008 en los seminarios, perdón, en 2009 en los seminarios, os decía en 2009 que el ciclo alcista que podía estar empezando ahí podía ser histórico. Es decir, muy fuerte y muy largo. Pero vuelvo a decirlo, no porque yo sea muy listo, no, simplemente pues he investigado mucho, le he dedicado muchas horas y en Bolsa General pues no paramos, ¿no? De estudiar, de aprender, de investigar, y creo que es el camino, ¿no? Y si uno investiga, pues va encontrando cosas muy interesantes, ¿no? Y entonces no ve la bolsa con una perspectiva de un mes, sino que se da cuenta que esto es cosa de ciclos, de tendencias, y que las tendencias suelen ser muy largas, las tendencias alcistas, igual que las bajistas son mucho más cortas, pero profundas y rápidas. Y entonces, pues bueno, pues es lógico, después de un ciclo bajista potente, como el que hubo, venga un ciclo alcista potente. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de inversores siempre tienen las miras muy cortas, ¿no? Cuando ve un valor que está a 2 euros, pues se imagina que puede subir a 2,15 o 2,20. No se imagina que puede subir a 10. Pero es que, ¿por qué no va a subir a 10? Quiero decir, es que no se pueden poner puertas al campo. Y las tendencias pueden durar muchos años. Y en esos muchos años se suele subir mucho. Vale, entonces, lo que hay que intentar es aprovecharlas, ¿no? Así que de ese tipo de oportunidades, como la que hubo en 2009 en la bolsa americana, es verdad que como mucho vamos a ver dos en toda nuestra vida. Vale, desgraciadamente, salvo que inventen alguna medicina para alargar mucho nuestra vida,
oportunidades tan claras como la de 2009, es decir, un super ciclo alcista después de 2 ciclos bajistas, pues muchas de esas oportunidades no hay. Eso es la realidad, ¿no? Pero bueno, ciclos alcistas, de esos que duran 5 o 6 años, sí que podemos ver 6 o 7 a partir de nuestra etapa adulta, ¿no? Donde ya tenemos dinero para operar. El tema es intentar aprovechar los que veamos, ¿no? Si son 5, si son 6, si son 4, pero como no son muchos, no estamos como para desperdiciarlos, ¿no? Para ser el típico inversor ególatra que quiere que quiere tener más razón que el mercado y anticiparse y le dice al mercado que no tiene la razón y se pierde la subida de 8 años. Bueno, pues intentad no ser de ese tipo de analistas o de traders que se pelean con la tendencia, ¿vale? Intentad no caer en eso. Para no caer en eso, pues siempre digo lo mismo, un ego pequeñito, no somos nadie, y seguir la tendencia del mercado. Yo creo que con eso no es tan difícil, ¿de acuerdo? Muchas veces lo hacemos complicado nosotros o hay algún problema en nuestra psicología, normalmente el ego. Si tenemos un ego muy grande, pues a lo mejor queremos llevar la razón. Y cuando queremos llevar la razón nos vamos a comprometer con la opinión que tengamos. Si opinamos que el mercado va a bajar, pues aunque veamos al mercado subir y dibujar figuras clarísimas de suelo, pues si tenemos un ego muy grande, acabaremos diciendo que el mercado no, se está equivocando y tiene que caer, ¿no? Pero ya digo, seguir una tendencia no es tan difícil. Fijaos en el caso del Nasdaq, ¿no? Es alcista en todos los plazos. En el ultracorto lo es claramente, como podéis ver aquí, y el primer soporte estaría el mínimo anterior, 5.580, 5.568, perdón, 5.568, 5.354 y 5.316. Esos serían los primeros niveles clave en el ultracorto plazo. Y para corto medio plazo, pues os decía que seguir una tendencia no es tan difícil. Os voy a enseñar el gráfico del Nasdaq 100. Y ahora imaginaros que no tenéis un ego desmedido, ¿vale? Que vamos a imaginar que sois humildes, que no queréis llevar la razón, que no queréis ser más listos que el mercado. Y os hago una pregunta. ¿Realmente es tan difícil darse cuenta que aquí cambia la tendencia? Porque hay un rectángulo que rompe por arriba. Y desde aquí detectar que no hay ningún cambio de tendencia. ¿Veis algún cambio de tendencia de alcista a bajista desde aquí, desde el 2009? Sinceramente, lo que es la tendencia primaria, la tendencia alcista. Si analizamos fríamente el mercado, ¿no llegáis a la misma conclusión de lo que hemos avisado en directo desde 2009? Ya sé que ahora lo hacemos a toro pasado y tenéis la ventaja de que ya veis lo que ha pasado, no lo que teníamos nosotros cuando en 2009 no había nada dibujado de lo que iba a pasar en el futuro y nos arriesgábamos a decir que venía una gran subida, ¿no? Y luego pues hemos seguido la tendencia, que es una tendencia. Sucesión de mínimos y máximos crecientes. En esa sucesión de mínimos y máximos crecientes no hay ningún momento donde se pierda el mínimo anterior. Y ahí estamos, todavía dentro de una clara y gran tendencia alcista. Vale, no hay de momento ninguna señal de giro. Absolutamente ninguna. Vale, o sea, perdonar. Tengo todavía la garganta con sí, con sa, ¿no? Hay un poquito, ya un poco mejor, pero todavía la tengo un poco mal y a veces pues en cuanto hablo un poco ya se me irrita, ¿no? Os decía que sinceramente, ¿creéis que esta tendencia alcista fue difícil de coger? Si nos ceñimos, repito, nos olvidamos de nuestro ego y nos ceñimos a seguir como ese gráfico, los mínimos y máximos. ¿Es imposible coger esta tendencia desde el 2009 y detectar que hay una tendencia alcista y operar a favor? ¿Os parece imposible? ¿O no sería tan difícil? Si nos aislamos del ruido, de las noticias, de que se acaba el mundo, y sobre todo nos liberamos de nuestro ego. ¿Qué pensáis? Vale, Manuel me dice, si nos olvidamos de las emociones sería fácil. Es que es así. Realmente seguir una tendencia no es tan difícil porque sabemos dónde están los mínimos crecientes y sabemos lo que es una tendencia.
El problema viene por el ruido. Durante esta tendencia alcista ha habido una guerra entre Ucrania y Rusia, ha habido una crisis brutal en la eurozona, el fin del euro, decían, corralito en Chipre, corralito en Grecia, la victoria de Donald Trump, el techo de deuda en Estados Unidos que se tuvo que subir, el fin del QE1, el fin del Quantitative Easing 2, el fin del Quantitative Easing 3, el abismo fiscal, ¿qué más hubo por ahí? Las elecciones en Francia, en Holanda, el Brexit, la crisis china, la crisis de Brasil. Anda que no habría motivos para asustarse, pero si nos ceñimos al gráfico, que es lo que hago yo desde hace un montón de años y creo que es lo que habría que hacer, lo que yo recomiendo, pues se podría haber seguido una tendencia, ¿no? Así que bueno, llevamos desde 2009 avisando que la tendencia es alcista en el Nasdaq y en el S&P, en la bolsa americana en general, y ahí seguimos, hasta que no haya una figura de cambio de tendencia. Insisto en no anticiparse, no querer adivinar, y así se pueden seguir tendencias, ¿no? Si quieres adivinar, no, porque en cuanto suba, igual está formando un techo, y ya pues vendes antes de tiempo. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que el mercado se gire y te quite lo ganado, ¿no? Pero te estás anticipando, no estás reaccionando porque el mercado haga un techo, sino por tus emociones, porque tengo miedo. Tú no puedes operar por tus emociones, porque si operas por tus emociones, pues acabarás perdiendo todo tu capital. Esto cuesta, y yo lo digo, esto es dificilísimo. La bolsa es muy difícil, porque si no, a mí no me habría costado años aprender a operar bien, y me ha costado años. He aprendido de errores propios y de errores ajenos. También he aprendido mucho de los errores de los demás. Decía Warren Buffett que hay que intentar aprender de los errores de los demás. Claro, esos salen gratis, ¿no? Pero también se aprende mucho de los errores propios, porque desgraciadamente se cometen, ¿no? Lo que hay que hacer es aprender de ellos, tomar buena nota y no volver a cometerlos. Porque si sigues cometiendo el mismo error, al final te acabarás también te descapitalizarás y perderás tu herramienta de trabajo, que es tu capital, ¿no? Como trader, tu herramienta es el capital. Así que bueno, seguir la tendencia, aislarse de las emociones y del ruido y gestionar el riesgo. Esa es la clave, ¿no? Tendencia alcista clarísima en el Nasdaq, primer soporte media 200 sesiones. Esto ya es corto, medio, largo plazo, gráfico diario. 4.647, también soporte. 4.179 y sobre todo el mínimo anterior de largo plazo, 3.888. Pasamos al SP500, índice director de las bolsas mundiales. El SP500 sigue alcista, no hay ninguna señal de giro, cada vez más cerca del enorme objetivo alcista que os propuse desde julio. Aquí os avisé de que se activaba un rectángulo al alza y ya antes, cuando estábamos aquí, os dije que lo recomendable era comprar porque estamos en soporte y que mientras no se perdiera esta zona de 1810, lo más probable era que siguiéramos subiendo. Luego cuando ahí hizo un doble suelo, este pequeñito, me gustó mucho y os dije, bueno, todo apunta a que está formando un rectángulo y que lo va a romper por arriba. Pero insisto, no porque yo sea muy listo, ni adivino, ni me anticipo, yo no sé nunca lo que va a pasar. No podemos saberlo. Trabajamos con probabilidades. Y como analistas técnicos, cualquier persona que haya visto este gráfico del SP, si es analista técnico, si no, no, pero si es analista técnico, lo que tenía que haber dicho es lo que dijimos nosotros, que este era un rango de consolidación lateral y este tipo de rectángulos, bueno, este tipo no, todos los rectángulos son figuras típicas de continuación. En la mayoría de casos el rectángulo va a romper en dirección a la tendencia previa. ¿Y cuál era la tendencia previa antes de formar el rectángulo? Decídmelo vosotros. Decidme vosotros cuál era la tendencia previa antes de formar el rectángulo. ¿Bajar o subir? ¿Qué había hecho el mercado? Había subido, ¿no? Me dice Fabián y José. Bueno, pues si había subido, lo más probable es que fuera un rectángulo de continuidad alcista. Y eso es lo que dijimos durante todo este tramo de más de año y medio. Repetíamos que lo más normal era que subiera. Es verdad que la mayoría decían que se estaba formando un techo y que iba a hundirse la bolsa americana. Pero si aplicábamos la teoría de análisis técnico, no tenía ningún sentido esto que decían la mayoría, ¿no? La mayoría de expertos, de que la bolsa americana estaba formando un gran techo. Podía haber sido, pero no era lo más probable. Es decir, ¿podía haber ocurrido? Sí, claro que podía haber ocurrido. Siempre puede subir o bajar la bolsa. Pero no era lo probable.
lo probable era subir, y por eso os dije que apostaréis a favor de la tendencia, ¿no? Tendencia que seguimos en marcha desde 2009. Y primeros soportes, media 200, pero sobre todo mínimos anteriores, 2083, 1991 y soporte clave largo plazo, ¿no? 2810 zonales. Seguimos, voy ahora al Nikkei, a la bolsa japonesa. Japón sigue alcista. Hemos marcado un gran doble suelo en noviembre, cuando estaba el Nikkei en 17.000, y el objetivo sigue siendo 20.330. De momento no está cumplido, sigue pendiente y creo, como vengo diciendo en los últimos meses, que lo más probable es que lo acabe cumpliendo. Primeros soportes en el mínimo anterior, 18.224, y el anterior, 16.111. Continuamos. Nos vamos ahora al FTSE, la bolsa de Reino Unido. El FTSE está en máximos de la historia, en subida libre. Fijaos lo que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pero cómo ha cambiado la mentalidad, ¿no? Aquí había pánico con la bolsa de Reino Unido. Aquí había pánico. No queríais entrar en el FTSE, ¿no? De hecho, ahí la mayoría de inversores vendían esta bolsa como locos, ¿no? Yo os confieso que el día del Brexit yo estaba bajista en el FTSE. Venía bajista del día anterior. Esto fue un 24 de junio. El 23 por la noche fue la votación. Recuerdo además que fue la noche de San Juan. Yo volvía de la playa, bueno, pues de haber visto las hogueras y los fuegos, que además en Coruña es el día más grande del año, a lo mejor, en cuanto a fiesta. Y quedé alucinado al ver que la votación iba ganando el no, porque yo pensaba que iba a ganar que quedaban en la Unión Europea, ¿no? Pero ganó el Brexit, ganó que se iban. Y entonces ya rápidamente pues fui a mirar en las plataformas cómo venía el mercado, ¿no? Los futuros y los CFDs. Y bueno, pues claro, ya aluciné al ver que venían caídas de un 10%, ¿no? En los índices. Ese día el IBEX bajó un 12%. El mismo día que se supo la noticia del Brexit, el 24 de junio, yo cerré cortos del FTSE. Y os digo que no los cerré en mínimos, los cerré ya por aquí, al ver que se estaba girando con mucha violencia el mercado. Que en un momento de pánico estaban apareciendo un montón de compradores, la mano fuerte. La mano fuerte estaba aprovechando que los pequeños inversores escapaban del mercado y vendían como locos para comprar ellos, ¿no? Necesitan mucho volumen para posicionarse y ahí tenían mucho volumen de inversores nerviosos, ¿no? Yo al ver lo que estaba pasando en el FTSE, pues ya rápidamente cerré la posición bajista del FTSE. Y gracias a Dios, porque luego la subida ha sido brutal. Al día siguiente del Brexit, os avisé a todos los clientes de Bolsa General, que el índice de Reino Unido había dado señal de compra por un gran hombro cabeza hombro invertido, figura típica de cambio de tendencia, con objetivo 7.325. Y ya un par de días después, pues lo avisé aquí en estos seminarios, que podéis comprobarlo en YouTube, lo hemos avisado en periódicos, en radios, en conferencias, hasta que, bueno, pues al final el FTSE ha llegado al objetivo. Ahora mismo están máximos de toda la historia en subida libre, ha funcionado muy bien el primer soporte que os marcaba hace unos meses, 7.093, y de momento no hay ninguna señal de giro y creo que lo más probable es que todavía suba más. De acuerdo, creo que lo más probable es la continuidad de las subidas. En la bolsa italiana, el MIB, tendencia alcista clara, primer soporte, media 200 sesiones y 19.442, y luego ya soporte importante en este mínimo de medio plazo, 18.424, 18.424. Bueno, veremos si es capaz de volver a subir tras este parón que está haciendo ahora. De momento no hay cambio de tendencia, ¿no? Aunque sí que es verdad que quizá ha mostrado un poquito de debilidad en comparación al resto de índices europeos, ¿no? que andan cerca de máximos. Pero la tendencia todavía sigue siendo alcista y no hay ninguna señal de giro. Seguimos con la bolsa portuguesa, una de mis favoritas desde hace 2 meses. Este fue el último índice de Europa, por eso lo destaqué, porque esto es una bolsa que tiene poca liquidez, casi no se opera con ella. No es una bolsa con la que se opere frecuentemente, casi ningún trader opera con esta bolsa. Pero la puse de ejemplo hace 2 meses para que vierais que el índice más retrasado de Europa, el que iba con más retraso, había dado señal de compra. ¿De acuerdo? Porque había un hombro cabeza hombro invertido. Lo avisé incluso en mi periódico, en mi blog, en el periódico 5 días,
obviamente lo comentamos a nuestros clientes, y ese hombro cabeza hombro invertido, como veis, ya está cumplido y faltaría el objetivo por ruptura del canal que veis en rojo hacia 5.513. Lo más probable también sería que se acabe cumpliendo. Primer soporte en la media 200 sesiones. Tiene muy buen aspecto técnico y bueno, lo puse de ejemplo hace 2 meses porque ya había dado señal de compra a toda Europa en octubre, noviembre o diciembre del año pasado. Yo decía, fijaos, ahora está dando compra a Portugal que sabía que había rezagado. Y bueno, pues también se ha cumplido el objetivo para Portugal, ¿no? Uno de los dos, y seguramente también cumplirá el que le queda pendiente, ¿no? Es una maravilla como los gráficos te avisan en el momento exacto que da señal de compra por análisis técnico. Ni un punto más ni un punto menos, sino en el punto exacto donde ya se puede entrar porque la tendencia pasa a ser alcista, ¿no? Seguimos con el Eurostoxx. En el Eurostoxx marcábamos un enorme doble suelo, ya está cumplido, ahora se está tomando un pequeño descanso. Lo avisábamos en diciembre, doble suelo, objetivo 3.620. Lo cumplió como era probable y primer soporte media 200 sesiones y mínimos anteriores en los 3.407 y 3.214. Por cierto, todo lo que voy comentando lo podéis comprobar en YouTube, porque llevo 8 años dando seminarios en abierto, 8 años ya, y podéis pues comprobar todo lo que vamos comentando en los seminarios, ¿de acuerdo? Lo podéis seguir tanto en el canal YouTube, ahí tenéis seminarios, como también en mi canal David Galán, ¿vale? En YouTube. Seguimos, pasamos al IBEX dividendo, que es el IBEX con los dividendos añadidos. Aquí marcábamos un gran doble suelo. El 25 de octubre lo publiqué en portada de bolsageneral.es, en la web de los traders. Os recomiendo que no os perdáis ningún día bolsageneral.es, porque siempre hay un montón de análisis y de artículos y de colaboraciones en medios, consultorios de bolsa, etcétera. Y bueno, pues ahí comentábamos que había dado señal de compra para medio plazo el IBEX. ¿Por qué? Por esto. Esto es un doble suelo, 2 mínimos en el mismo nivel y al superar el máximo entre mínimos activa objetivo que sale de medir la proyección, la distancia entre los mínimos y el máximo entre mínimos, ¿no? Duplicamos esa distancia y nos sale este objetivo. El objetivo ya está cumplido, pero incluso apuntaría más subidas porque para largo plazo ha activado una gran estructura alcista por Fibonacci. Ahora no tiene el mejor timing posible porque está un poco lejos de soportes. Primer soporte media 200 sesiones y mínimo anterior en la zona 24.000. El IBEX clásico, pues también está en clara tendencia alcista, con primer soporte en la media 200 sesiones. En el muy corto plazo tiene un pequeño soporte en 10.564, mínimos del 18 de mayo. Pero bueno, primeros soportes serios sería la media 200 y el mínimo anterior en los 9.234 puntos. Esto es cuestión, como veis, de no pelearse con el mercado. Aquí hubo un tramo bajista del IBEX, con la media bajando y con una directriz bajista que no era capaz de superar. Y aquí pues avisábamos de que empezaba a mejorar el gráfico, ¿no? En el mes de agosto del año pasado. Y luego para nosotros confirmó cuando en los meses de septiembre y octubre, pues ya la media 200 pasó a ser soporte y formó este soporte horizontal tan bonito el IBEX en la zona de 8.500. También es un soporte importante para medio y largo plazo. Bueno, hemos hecho un repaso muy amplio a los índices, tanto de ultracorto como de corto plazo. Comentar en el DAX que me falta, que tiene un tercer impulso alcista hacia 13.000, aunque los terceros no son tan fiables como los segundos. Y pasamos a Forex con el euro dólar. Bueno, en cuanto al euro dólar, marcábamos ahí atrás una divergencia bajista, una especie de doble techo con divergencia bajista, objetivo cumplido. Luego marcó una especie de doble suelo con divergencia alcista, objetivo cumplido. Y ahora, bueno, pues consolidando, ahora mismo no tiene ninguna estructura clara. Yo esperaría a ver si forma alguna nueva estructura. Sí comentar que tiene un pequeño obstáculo aquí por esta vela con sombra superior, que serían los 1.1205, y la media 200 sesiones está totalmente plana. Ahí tiene cierta resistencia y me indica también que no hay una tendencia ahora mismo muy clara en el ultracortísimo plazo. Ultracortísimo plazo. También habría que vigilar esta directriz bajista como resistencia a tener en cuenta, ¿no? Ahí os la marco en rojo. Por encima de esa resistencia, pues seguramente continuidad del rebote, pero de momento vamos a ver qué ocurre ahí. Y en cuanto a la libra dólar, aquí sí que hay una estructura. Se ha activado un doble techo, se ha cumplido un doble techo, que es este que os veis en amarillo, y se ha activado un triple techo, no al tick, no es al tick y no es tan claro como el doble techo, que era todavía más claro, pero totalmente válido también el triple techo. Y el objetivo de triple techo serían los
27.36. Y añadir una cosita más, ¿no? Para los que no sois clientes del centro de traders de Bolsa General, del servicio de bolsa más completo en español. El otro día, el viernes, les comentaba a todos los clientes del centro de traders con la libra dólar aquí que seguramente iba a tocar, antes de seguir cayendo, iba a tocar un rebote. Estábamos en sobreventa muy fuerte. El RSI llegó a niveles de 15. ¿Vale? Entonces era muy probable que hubiera un rebote próximo y bueno, pues es lo que ha ocurrido, ¿no? Ahora la primera resistencia a vigilar es la zona de la media, que está en fase descendente. Y una cosita a mayores, ¿recordáis? Decidme, a ver, voy a comprobar si hay la buena memoria. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Recordáis que en el seminario del martes 23 de mayo con XTB, es decir, con la libra dólar justo aquí, os dije que ese martes que la libra seguramente iba a corregir, que iba a caer cuando estaba la libra en 1.2960, 1.2970, porque esta zona parecía que era una resistencia importante, con velas con sombra superior alargadas. ¿Esto es correcto? El martes 23 de mayo por la noche, a las 10:30, en ese seminario, os avisé que seguramente iba a haber una caída en la libra, que había velas con sombra superior alargadas y que lo más probable es que viéramos caídas. Jorge dice que es testigo, que lo dije. Manuel dice no lo puedo confirmar, no pude estar ese día. Miguel dice correcto. Bueno, pues tenemos ya 2 testigos en la sala y seguro que muchos más, ¿no? Muchos de vosotros estuvisteis ese día, ¿no? Bueno, pues vino esa caída esperada, ahora viene un rebote desde sobreventa, pero cuidado porque tenemos ahí un triple techo pendiente y por lo menos mientras no se cumpla o no se anule, para mí es motivo suficiente quizá para no estar largo en la libra, ¿no? Por si acaba cumpliendo el objetivo, que sería lo más probable. Y sobre todo mientras la media de 200 sesiones baje. Mientras la media baje, sería un poco prudente con la libra. Seguimos. Bueno, la libra dólar, que en gráfico diario, pues simplemente podía estar consolidando, ¿no? A lo mejor solo está consolidando después de haber cumplido un segundo impulso para intentar luego seguir subiendo. El primer soporte es la media 200 en fase ascendente ahora. Y recordamos que tenemos un doble suelo activado, objetivo 1.3545 para medio plazo. Continuamos con el petróleo Brent. Bueno, el petróleo es una barbaridad, ¿no? Cómo está siguiendo, parece que está bailando a nuestro son, ¿no? Obviamente no es así, pero es que incluso me sorprende pues cómo va cumpliendo cada movimiento que vamos marcando, ¿no? Todo esto lo hemos ido siguiendo y comentando en el centro de traders. Primero, que si el petróleo superaba 49.92, activaba objetivo alcista hacia 51.66. Después, que se estaba formando un rango lateral, este que os marco ahora en amarillo, que había que vigilar, que si rompía por arriba activaba objetivo alcista. Y que si superaba el petróleo los 52.63, activaría objetivo hacia 54.34. También se cumplió. Posteriormente avisamos de una divergencia bajista en el centro de trades de Bolsa General, objetivo 52.3, también se cumplió. Y lo último que hemos marcado el viernes de la semana pasada fue una divergencia alcista, una especie de doble suelo, objetivo hacia 53, que por céntimos no se ha llegado a cumplir en la sesión de ayer. En mi opinión ya sería mejor haber quedado fuera al perder este nivel, haber recogido beneficios, pero es verdad que todavía el objetivo, lo que es al TIC, yo siempre soy muy escrupuloso, el objetivo al TIC no lo ha cumplido, el de divergencia alcista, ¿no? O sea que seguiría pendiente. Problema que la media de 200 sesiones de resistencia está bajando y que aquí ha chocado con ella, ¿no? No ha podido con ella. Y terminamos con alguna acción, me habéis preguntado por día, así que bueno, ya que me la pedís, la vamos a ver. Día sigue en tendencia alcista. El otro día en la radio me preguntaron por día y fui muy claro. Era un inversor de corto plazo y le dije, mientras no pierda 5.21 lo puedes mantener. Si pierde 5.21 hay que salirse. Y de momento pues ha respetado esos 5.21, que es este nivel, es el mínimo anterior. Ahí está, ya lleva 3 apoyos en esa zona y de momento pues no ha roto ningún soporte. Mientras no pierda ese soporte estaría en tendencia alcista. Y primer soporte, aparte de esos 5.21, luego estaría media 200 sesiones y mínimo, y este mínimo también, pero ya no debería perder 5.21 o la situación empeoraría claramente en el corto plazo. Y luego en el medio plazo, para terminar, día está en un gran movimiento lateral, es decir, un lateral muy grande, ¿no? Con soporte aquí, zona de 4, y resistencia aquí, los 5.80.
Vale, esas serían las zonas de soporte y resistencia de medio plazo. En el corto plazo en fase de rebote con soporte 5.21. Y vamos a terminar con un valor americano, por el que me preguntáis también, que es Alibaba. Bueno, Alibaba sigue alcista. Os marqué hace meses, lo comenté en los informes mensuales del Centro de Traders de Bolsa General, en esos informes de 40-50 páginas de cada mes, con oportunidades de trading en acciones, índices, forex y materias primas, sobre todo en acciones. Y bueno, hemos incluido Alibaba hace meses, porque tenemos una estructura clara de segundo impulso alcista hacia 136,20. Y creo que lo más probable sería que lo acabe cumpliendo. Así que bueno, veremos si se acaba cumpliendo ese gran objetivo que tiene pendiente Alibaba. Está en máximos de la historia y lo más probable es que acabe cumpliendo este objetivo que hemos comentado hace meses. Primeros soportes, media 200 sesiones y ya en el mínimo anterior, que ahora está muy alejado, 86,01. Bueno, hasta aquí el seminario de cada martes con XTB. Gracias a todos por vuestra confianza. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, Grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre buenas noches y muy buen trading.